Muchos creen que cuando hablamos de inteligencia artificial directamente estamos hablando de ChatGPT, los chatbots, la IA, en general es una computadora que te responde o un chatbot en general. Pero no, la IA va más allá de eso. Y para que creen lo que y para que se logre crear lo que hoy día vemos como chat iterativos o predicciones y cosas así por el estilo, pues antes tuvieron que haber muchos intentos, muchos tropiezos, muchos descubrimientos y conceptos previos, ¿no? El día de hoy vamos a hacer un poquito sobre la historia de la inteligencia artificial desde los años 1843, que fue la primera programadora de Ada Lovelace, hasta ChatGPT, que nació, que salió en 2022, porque nació mucho antes, que lo vamos a ver en el transcurso de la sesión. Muy bien, entonces, lo primero que tenemos que saber es que en 1843 se creó el primer algoritmo. El primer algoritmo, como si Ada Lovelace creó el primer algoritmo de la historia. La matemática Ada Lovelace colaboró con Charles Babbage en la máquina analítica, el primer concepto de computadora programable. Aquí vamos a hablar un poquito de cómo sucedió esa interacción que tuvo Ada Lovelace. Ada Lovelace era un amante de la matemática y conoció a Charles Babbage, que él estaba trabajando en una calculadora, una máquina súper inteligente, ¿no? Lo cual que al final decidió trabajar y cambiar su proyecto a una máquina analítica. ¿Qué es lo que buscaba dentro de su máquina analítica? Una una máquina la que se pueda reprogramar. Pero tú me dirás, Andrés, reprogramar, ¿cómo se va a reprogramar si en esas épocas no existía código, programación ni lenguajes naturales? Se reprogramaba con discos, poleas. Ya se entendía un concepto de reprogramación, pero con los materiales que tenían en esa época. Entonces, Ada Lovelace, al ver este proyecto que estaba creando, quiso trabajar con él. Ahora, él no aceptó esa colaboración, pero igual seguían teniendo un contacto científico, ¿no? Para el tema de esto. ¿Cuándo es que logra conectar con él o trabajar con él? Fue cuando un francés, muchos años después, creó un manual de cómo usar la herramienta de Babbage. Ahora, la herramienta todavía no estaba funcional, pero lo que quería hacer el manual de cómo funcionaría, hasta dónde llegaría, o sea, todos los supuestos, ¿no? Y ahí es donde entra Ada Lovelace, que traduce ese manual de francés al inglés, pero al traducirlo va agregando notas. Y entre las notas que va agregando, crea el primer algoritmo para hacer cálculos. Crea un algoritmo para poder calcular ciertos números, y entonces también entre esas notas ella agregó una nota donde decía que todo lo que podía hacer las máquinas, que las máquinas podían componer canciones, que podían hacer en el futuro, ¿no? Que es todo lo que podía hacer, pero añadió un texto que decía: ok, pueden hacer todo eso, pero lo único que no va a poder hacer la máquina es pensar por sí misma. Siempre va a depender de la instrucción que nosotros le demos pues a la máquina, ¿no? Ahí está, por ejemplo, predijo que una máquina podría componer música si le dieran reglas suficientes, y señaló que la máquina solo puede hacer lo que el humano le indica, que es un debate que abrió las puertas de si las máquinas podían pensar, y iría a lo que inspiraría a Alan Turing a crear y refutar esta teoría, que lo vamos a ver más adelante. Siguiente punto de la historia es la máquina de Turing. Como mencioné, el matemático Alan Turing publicó un primer boceto de On Computer Numbers, describiendo que había números que se podían calcular y números que no se podían calcular, ¿no? Y los números computables eran números que tenían ciertas funciones y procesos para poder calcularlos. Ahora, este fue el primer modelo abstracto que tenía en 1936, donde publica esto, ¿no? Y mientras va publicando eso, construyó mentalmente los planos de una computadora moderna capaz de soportar estas operaciones computables, ¿no? Ojo, Alan Turing no creó la computadora o no la fabricó como tal, porque lo intentó, pero no tenía los recursos suficientes. Pero lo que sí logró crear fueron la estructura, los modelos, los planos, los conceptos. Creó la computadora que hoy en día usamos, pero a nivel modelo. No la llegó a fabricar como tal, pero sí fue y sentó las bases de la computadora. Ahora, ¿qué más? Las máquinas de Turing son para la ciencia de la computación que el violín es para la música. Fue el inicio, ¿no? El origen de la idea, del concepto, de cómo nació esto. Ahora,
luego de la máquina de Turing. La máquina de Turing fue del primer boceto que sacó en 1936. La base teórica, obviamente, no la fabricó. Pero luego vamos un poquito más adelante, 1950, que fue después de la guerra, que terminó la guerra, porque este fue el periodo de la guerra, que justamente en el periodo de la guerra Alan Turing también participó con el código. Hay una película, creo que se llama El Código Enigma, donde relata un poquito la participación que tuvo y cómo logró descifrar los mensajes para ganar la guerra. Pero eso no es nuestra historia. Pero cuando terminó la guerra, después en 1950, es donde llega este pensamiento, con el artículo llamado Computing Machine and Intelligence. Turing reformuló la pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? ¿Por qué salió esta idea? Porque al momento de sacar su teoría de Computing Machine and Intelligence, también refutó el planteamiento que dejó Adam Lovelace, que él decía que las máquinas no podían pensar, y él dice no, las máquinas podrían llegar a pensar por un razonamiento sencillo. Si las máquinas funcionan con un sistema de lógica simple de AND OR NOT, y nosotros para hacer acciones también utilizamos el AND OR NOT. Entonces, aunque es algo sencillo, pues tiene una base legal, ¿no? Una base científica, y dijo que lo que le faltaba a las máquinas, que era potencia computacional. Necesitaba esa potencia computacional, y que un día una máquina podría llegar a pensar y a razonar. Entonces dijo, pero ¿cómo yo puedo validar eso? Y aquí es donde nace el famoso en realidad se llama el juego de la imitación, pero nosotros lo conocemos como el test de Turing, ¿no? Pero en realidad el nombre que fue al inicio, como fue creado el concepto, fue el juego de la imitación, porque su mismo nombre lo dice, pues tratando de imitar a un humano. Pero luego lo llamaron el test de Turing. Ahora, ¿cómo funciona este juego de la imitación o el test de Turing? Tienes que tener a un juez, acá ven en el gráfico un juez, y vas a tener entre un humano y una máquina. Y van a tener que responder preguntas que están preordenadas los dos. El juez va a tener que decidir quién de los dos es una máquina y quién es el humano, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza el test de Turing, donde se creía que nadie lo podía pasar, pero oh sorpresa, más adelante logra pasar a alguien. ¿Quién? Pues el primer modelo que tenemos, que es el de ChatGPT, ¿no? El GPT. Pero bueno, eso va a ser hasta más adelante. Todavía no llegamos a esa parte. Pero en ese momento era la prueba que refutaba. Ahora, cuando hablamos de esta prueba fue, bueno, no todos los conceptos o ideas que tenemos son bien recibidos. Esta fue también, no fue bien recibida, porque también entonces algunos decían, ok, entonces las máquinas pueden pensar, las máquinas se pueden enamorar, las máquinas pueden odiar, pueden tener hijos, o sea, un montón de conceptos que, bueno, no tenían ninguna base legal, ¿no? Pero era para refutar únicamente teorías. Bien, entonces, luego del test de Turing, hasta antes, todo lo que hablamos son conceptos de que la máquina puede pensar, de eso, pero no estábamos en una base científica o una rama científica de estudio. No tenemos una rama específicamente. ¿Cuándo nace la IA oficialmente a nivel de estudio? En 1956, en la conferencia de Dartmouth. El Dartmouth Summer Research Project Artificial Intelligence es el evento donde se acuñó oficialmente el término inteligencia artificial. Ahí se juntaron los científicos que tenían en esa conferencia y decidieron darle el nombre. Bueno, en realidad fue John McCarthy el que propuso esta idea, y en esta conferencia es donde se nace, se debate y se da el nombre de inteligencia artificial, que obviamente no fue recibido fácilmente. Hay varios que estuvieron en contra, algunos a favor, pero aquí es donde nace el nacimiento de la IA como nivel de estudio. Ahora, todo aspecto de aprendizaje o cualquier característica de la inteligencia puede ser descrito con tanta precisión que puede hacerse que una máquina lo simule. Lo que la propuesta original de Dartmouth, de McCarthy, que dio este debate, ¿no? De darle un espacio para estudio. Y aquí es donde se inicia la primera carrera que existe en la inteligencia artificial. Como carrera de inteligencia artificial, que buscaban que la inteligencia artificial buscar quién sacaba nuevos inventos, nuevas revoluciones, nuevos conceptos, quién desarrollaba la IA al siguiente nivel, ¿no? Esa fue la primera carrera que nació en el tema de la IA. Luego, estamos hablando ya un poquito más adelante, en 1958 y en 1966 se crean los primeros modelos, Perception y ELIZA. Ahora, ELIZA es el primer chatbot que se logra crear, que como vemos acá, ELIZA. Transcripción original de 1966. El usuario: tengo mucha angustia últimamente. ELIZA: ¿con qué frecuencia tienes angustia? El usuario: casi siempre. Es un chatbot técnicamente. ¿Y cómo lo hace? Ya tenía inteligencia artificial en ese momento.
No, en ese momento lo que utilizaban pues es un chatbot que tú lo puedes programar. Tenían parámetros y tenían respuestas preprogramadas para que si él detectaba que el parámetro estaba dentro de su información, pues respondía según lo que ya tenían preprogramado, pero ya emulaba lo que querían llegar a hacer con las máquinas, ¿no? El primer intento de chatbot, pero con datos específicos, ¿no? El otro caso fue Perception, que fue un poquito antes, fue un modelo matemático inspirado en neuronas que aprende ajustando pesos mediante ejemplos, antecesor directo de las redes neuronales modernas. Ahora, aquí es una parte importante del perceptron. El perceptron fue creado en 1958, o sea, ¿quién fue? Bueno, en este caso estamos hablando de Franz Rosenfeld, que creó la primera neurona, emuló la primera neurona, obviamente es una máquina gigante para una pequeña neurona, no son redes neuronales que tenemos ahora dentro de la inteligencia artificial, pero es la primera neurona que logró emularse con todos los inputs y cómo se manejaba una caja negra interna, ¿no? Fue el primer perceptrón que se creó, solamente uno únicamente, en 1958, y fue por Frank Rosenfeld, que bueno, está acá marcado, ¿no? Frank Rosenfeld. Y el quien creó Elizabeth fue Joseph Perceval. Bueno, Weisman quedó perturbado al ver que sus secretarias podían hablar con Elisa antes que con humanos, el efecto Elisa, porque ahí hubo un efecto de que algunos preferían hablar con Elisa, y si bien eran respuestas preprogramadas, te entendía, era como un psicólogo, un terapeuta, y entonces las personas preferían hablar con Elisa antes que con otros humanos, y ahí fue donde empezó el efecto Elisa y el tema de con las computadoras, la empatía que se tenía en esa parte, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya estamos en 1958. Bueno, acá lo menciona como el primer chatbot de la historia. Si podemos verlo desde ese punto de vista, sí. El siguiente paso dentro de la historia fue el invierno de la IA. ¿Por qué? Porque si bien lograron avances como este pequeño chatbot, aunque fue escrito, el primer Perceptron, luego llegó el invierno de la IA, que estamos hablando de los 70, entre los 70 y 80, ¿no? Que fue durante casi 2 décadas, el entusiasmo se evaporó, las computadoras eran demasiado lentas. ¿Por qué? Porque les faltaba a la potencia computacional para poder seguir avanzando en el tema de la inteligencia artificial, porque necesitaban más potencia para poder tener respuestas más precisas y mayores innovaciones. Entonces, ¿qué pasa? Con el poder cómputo insuficiente que existe al no tener desarrollos, entonces el financiamiento se recorta, porque como los que financiaban estos proyectos eran el gobierno decide recortar estos fondos al ver que no tenían mayores revoluciones, porque le prometieron una cosa y no llegaban a eso. Entonces los fondos para la investigación de IAs fueron reducidos, ¿no? ¿Por qué? Porque las expectativas no cumplían, porque prometían innovación, vendían modernidad y bueno, en 10 años las máquinas harán todo y pues no llegaban porque le faltaban potencia computacional. El campo de la inteligencia artificial ha decepcionado las grandes esperanzas en los años 60. No se ha producido ni una sola de las grandes conquistas prometidas. Este fue un informe que fue publicado en el año 1973 por Science Generation. Bien, entonces, después del invierno de la IA, es donde vuelve la IA, vuelve a aparecer, pero esta vez de mano de ¿quién? De IBM. IBM logra sacar Deep Blue. ¿Qué es Deep Blue? Es la primera supercomputadora que logra derrotar a un campeón mundial que se llama Garry Kasparov. Ahora, Andrés, ¿esta es la primera máquina que logramos sacar de que juega ajedrez? No, en realidad unos años antes, otra persona que también fabricó una computadora para poder jugar ajedrez, pero en la primera prueba que hubo, en la primera demo que logró construir, la máquina se rindió. Dijo me rindo en el primer movimiento. Luego de 2 años lograron afinar, pero logró jugar como si jugara una persona principiante y te hacía algunas jugadas que otra avanzada. Pero ahora, en el año 1997, ya estamos hablando de una máquina desarrollada ya por IBM, no por una persona, sino por la compañía. Y esta es Deep Blue, que vence al campeón, como mencionaba el Kasparov, bueno, ahí están los puntajes, 3.5 a 2.5 en una serie de 6 partidas. Fue la primera vez en la historia que una máquina vencía a un campeón mundial de mano de ajedrez en condiciones estándar de torneo. Obviamente ahí hubo un revuelo, también si quieren ver la nota la pueden ir a buscar, Garry Kasparov vs Deep Blue, donde Kasparov pensó que habían hecho trampa, se frustró, tuvo depresión y hubo un montón de temas de batallas mediáticas por el tema de esa derrota.
Acá está. Kasparov acusó a IBM de trampas. IBM nunca permitió un tercer encuentro ni publicó los logs completos. Controversia documentada, ¿no? No le enseñó los reportes de la jugada y técnicamente pues cerraron el campo. Y Kasparov indicó: sentí algo nuevo que nunca había sentido ante una computadora, una inteligencia genuina, nueva y diferente. Pero bueno. Continuando, tenemos ahora en 2006 el renacimiento. ¿Con qué? Con Deep Learning. La IA vuelve con fuerza. Si ya bien ya se tenían un montón de conocimientos y de nuevos descubrimientos en el campo, aparece el Deep Learning. ¿Qué es el Deep Learning? Es el aprendizaje profundo. A diferencia de Machine Learning, Deep Learning necesita más datos y hace un aprendizaje más profundo, más detallado. ¿Por qué? Porque ¿qué emula? Las redes neuronales. Mientras Machine Learning utiliza datos para aprender puntualmente y entrena y se va adaptando en patrones, Deep Learning utiliza una estrategia de redes neuronales para poder hacer este reconocimiento, esta predicción más rápida y más precisa, conectando neuronas, y cada neurona va procesando la información de mejor manera para que la siguiente neurona tenga una mejor respuesta. Ese es el aprendizaje profundo, a diferencia de Machine Learning. Ahora, pero esto requiere más costo. Al ser un aprendizaje más profundo, requiere más costo. Big Data necesita data, genera cantidades masivas de datos etiquetados, necesario para entrenar más modelos. GPU masiva. Las tarjetas gráficas de Nvidia diseñadas para videojuegos resultaron perfectas para el entrenamiento de los modelos de redes neuronales. Empezaron a crear nuevas técnicas para poder manejar toda esta cantidad de data en este nuevo entorno de GPUs. En 2012, nuestro sistema AlexNet ganó ImagineNet en un margen de error que dejó el segundo lugar a años de distancia. El Deep Learning había llegado. Ya, ¿qué es AlexNet? AlexNet es la herramienta que sacaron con Deep Learning, que lo que se ganó un concurso de detección de imágenes, porque ya habían entrenado con imágenes sin texto y logró ganar este concurso de observación, ¿no? Digamos que llegó el Deep Learning para quedarse con todas estas pruebas y datos. Luego de eso tenemos Watson. ¿Qué es Watson? Watson viene nuevamente de la mano ¿de quién? Pues de IBM. IBM, no contento con haber sacado a Deep Blue y vencer al campeón de ajedrez, pues saca a Watson y gana Jeopardy. ¿Qué es Jeopardy? Es un concurso donde hacían trivias, preguntas con doble sentido, preguntas, quizzes, y esta inteligencia artificial pues logró ganar este concurso, ¿no? Porque ya eran preguntas de trivia, cosas que estaban en su conocimiento, y lograba entender algunas preguntas con doble sentido, lo cual la hizo hacer ganadora de esto. Y derrotó ¿a quién? A los dos mejores jugadores de Jeopardy de la historia, Jane Jennings y Brad Rutter, ganando $1 millón. Ahora, también en esa época llegó Siri, que fue en octubre del 2011. Lo de Watson fue en febrero. Siri llegó como el primer asistente de voz de IA integrado masivamente en un smartphone. Ahora esa tecnología no es tan moderna, pero cumplía con los estándares de la época, haciendo la revolución en el tema de IAs asistidas, ¿no? Watson procesaba texto en lenguaje natural y buscaba 200 millones más páginas de contenido almacenado internamente en 3 segundos para poder responder las trivias de las preguntas. Entonces, vamos con lo siguiente. Ya estamos llegando a casi finalizar, como por ejemplo AlphaGo 2016 y el salto cuántico de la IA. DeepMind. ¿Quién es DeepMind? DeepMind es una empresa de Google. Bueno, empresa que compró Google, perdón. Google compró esta empresa DeepMind. ¿Cómo pasa este proceso? Vamos a hablar un poquito por encima. Hace rato hablé del tema de que Siri llegó, Siri es de Apple, Siri llegó al mercado. Entonces, al llegar al mercado, ¿quién se va a asustar? ¿Su competidor directo? ¿Quién fue? Google. Google ya tenía un sector de inteligencia artificial. Creo que llamaban Google Brain, si no mal no recuerdo. Entonces, pero necesitaba comprar o dar la revolución, y para eso decide comprar DeepMind. DeepMind era una empresa que se encargaba en inteligencia artificial, pero logró grandes hazañas como hacer que sus modelos jueguen juegos automáticamente por ellos mismos. Logró sacar muchos productos innovadores en el campo de estudio de inteligencia artificial, y lo compró ¿para qué? Para ser el pionero en inteligencia artificial. Es ahí donde el Google se vuelve a catapultar como el pionero en la inteligencia artificial después de que Ciro hizo esa innovación. Y DeepMind, o sea, dentro de Google, sacó AlphaGo, el primer programa que logró derrotar a un campeón mundial en el juego del Go. Ya no estamos hablando de ajedrez, estamos hablando de Go.
que fue en marzo de 2026, que venció al legendario Lee Sedol 4-1 en una serie de 5 partidas que fue transmitida globalmente. Acá hay un poquito de la información. Esto lo van a poder ver, va a estar publicado en la web que les voy a dejar en la descripción del video para que puedan ver toda esta información. Ahora, volviendo a la revolución. Como vemos, hubo un montón de revolución. Luego, después del tema de Google, sacaron también, por ejemplo, ahí se fundó OpenAI. ¿Se fundó OpenAI para qué? Para buscar, para estudiar una empresa sin fines de lucros, para lo que buscar, estudiar el tema de la IA, para que se use correctamente, para ver que Google lo usa correctamente. No era una empresa sin fines de lucros que se encargaba de hacer estudios para evitar que Google tenga ese monopolio del tema de la información. Pero los ingenieros de OpenAI, como otros grupos, lo que tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Que estaban estancados, no sabían cómo seguir avanzando los modelos de inteligencia artificial. Ya tenían chatbots, pero a nivel básico, tenían un montón de innovaciones, pero les faltaba algo. ¿Qué era ese algo? El paper que logra sacar Google. Google saca un paper, el paper más influyente en la historia de la inteligencia artificial, que fue Attention is all you need. Todo lo que necesitas es atención. Con ese paper nace la arquitectura Transformers, que es lo que vamos viendo acá. La arquitectura Transformers, como el input, logra dentro de su dar una mejor respuesta con el modelo Transformers. No vamos a tocar mucho el tema del modelo Transformers porque lo vamos a ver en una sesión aparte. Vamos a crear una sesión específicamente, no solo para Transformers, sino para ese bloque en general. Pero esto fue la revolución en tema de inteligencia artificial. De aquí se quitó la traba que tenían los desarrolladores en inteligencia artificial, y con esto se volvieron a crear y volvió a reactivarse los modelos. Esto, Transformers, su mismo nombre en la palabra lo dice. ¿Te suena algo? Sí, GPT. GPT, el modelo de Generative Pre-trained Transformers. Aquí, con este paper, logra salir GPT. Y luego, posteriormente, ¿qué sale? ChatGPT, que vamos a verlo más adelante. Entonces, la arquitectura Transformer revolucionó el procesamiento del lenguaje y abrió la puerta a GPT, BERT, Cloud y todos los grandes modelos actuales, ¿no? Mecanismo de atención. Permite que el modelo procese todas las palabras de una frase simultánea y entienda sus relaciones. Elimina el cuello de botella secuencial de las RNNs. Esto es lo que antes tenía anteriormente y tenía un cuello de botella que estaban bloqueados, pero ahora con el Transformer, pues ahora podían entender una frase simultáneamente y entender sus relaciones para poder hacer una respuesta más coherente. Y entonces aquí la frase puntual del paper fue: Attention is all you need. Solo lo que necesitas es atención. Y luego venimos a 30 de noviembre de 2022, la explosión del boom. ¿Qué es lo que hace? Nace ChatGPT. ¿Nace? ¿Qué se creó? No, nace la publicación. Se publica por primera vez. OpenAI lanza ChatGPT el 30 de noviembre de 2092. En 5 días alcanzó 1 millón de usuarios y en 2 meses alcanzó 100 millones. Dato curioso, que en este periodo se comenta que el Claude, que estaba desarrollado por Anthropic, ya estaba lista para ser lanzada. No la versión final que tenemos, sino uno de los primeros modelos. Pero no tenía miedo de soltar todavía su modelo, y entonces es donde ChatGPT dice que decide lanzar su modelo. Ellos antes ya habían lanzado su modelo, pero para personas selectas, científicos, investigadores dentro del área de inteligencia artificial, los modelos GPT-1, GPT-2 y eso. Entonces, al ver que estaban trabajando bien y que veía si alguien se les podía adelantar, entonces dicen: ok, todavía estamos trabajando en el 4 que vamos a lanzar y comercializar, pero de momento lancemos el 3.5 y vayamos viendo qué pasa, y luego lanzamos el 4 cuando ya lo tengamos listo, ¿no? Y esto fue como llegamos a ChatGPT. Aquí va a haber unas pequeñas preguntas y unas pequeñas información que vamos a ir manejando, pero hasta aquí el video de hoy.